Con 20 años monté mi primer restaurante, llegamos a tener 60 trabajadores, bueno, creo que un poco más, que teníamos que pagar al mes como 40.000 euros de gastos y teníamos un ingreso de 10, 12.000 euros, o sea que era imposible que pudiéramos mantener eso. En España es una auténtica perdición, ¿sabes? Ya literalmente empieza a asumir carga y seguro y responsabilidad civil y prevención de riesgos laborales, bueno, 1000 cosas, que nos marchábamos, que teníamos que cerrar, que teníamos que vender todo y que queríamos irnos de España. Y lo que me formé en hacerme experto en ventas, y además experto en ventas digitales, que al final el sector digital, pues ya sabemos todos que no para de crecer, y ya te digo que yo estoy convencido de que ni siquiera he empezado esto. No es que sea rico, ni mucho menos, no tengo un Ferrari, ni tengo un Lamborghini, pero tampoco es lo que estoy buscando. Yo lo que busco es tener una vida en paz, una vida feliz. Yo soy Quique Hernández, hace unos meses me vine con mi familia a Dubái y bueno, pues ahora estamos resolviendo un poco la situación financiera, pero no siempre ha sido así, o sea, no hemos tenido siempre la suerte de poder levantarnos por la mañana, hacer un rato de deporte antes de irnos a trabajar. Bueno, pues yo me crié en un barrio súper humilde en Almería, muy orgulloso de ser almeriense, la verdad. Y nada, al final yo he tenido una vida muy sencilla, creo que como casi cualquier español, una infancia un poco, o sea, vengo de una familia muy humilde, en mi casa pues nunca ha habido abundancia, abundancia de dinero, y aunque también te digo que nunca nos ha faltado nada en casa. Y bueno, pues vengo de una familia humilde, una vida trabajadora, dejé de estudiar a los 16 años, me puse a trabajar, desde entonces no he estado nunca en paro. Con 20 años monté mi primer restaurante, un poco cansado con mi hermana de la situación que había, y además justo acababa de venir la crisis, la famosa crisis, y montamos el restaurante y bueno, nos iba bastante bien, en principio había muchísimo volumen de gente, en un año y medio habíamos montado ya 3 restaurantes y bueno, a priori parecía que todo iba estupendamente. Pero oye, los negocios de hostelería y más en España no son nada que ver con lo que la gente piensa, ¿no? Básicamente porque al final mueves mucho dinero, pero el dinero ese no es tuyo. Entonces, bueno, estuvimos como varios años intentando que la cosa funcionase, pero realmente cuando nos vinimos a dar cuenta es que no queríamos seguir ahí, porque eran 1000 problemas, todo el tiempo, no sé, como que muchos trabajadores, muchísimos problemas, muchos proveedores, 1000 gastos por todos lados, cuando no se averiaba una máquina, se te rompía una moto, tenías que estar siempre contratando a nuevo personal, porque al final el personal en la hostelería es difícil que quiera quedarse en la hostelería, ¿no? Porque la gente, hay mucho personal de paso y eso al final creo que no es nada bueno. A ver, el negocio tenía muchísimo volumen, llegamos a tener incluso 60 trabajadores, ¿no? Quizá en el momento con más auge llegamos a tener 60 trabajadores, bueno, creo que un poco más. Y nada, realmente estuvimos con momentos mejores, con momentos peores, pues hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, literalmente tuvimos que cerrarlo a cal y canto porque es que era imposible. O sea, imagínate que teníamos que pagar al mes como 40.000 euros de gastos y teníamos un ingreso de 10, 12.000 euros. O sea, que era imposible que pudiéramos mantener eso. Entonces tuvimos que cerrarlo, tuvimos que hacer concursos de acreedores, desgraciadamente, y bueno, pues intentamos salvar la cosa de la manera mejor posible, pero bueno, pues fue un momento muy difícil para nosotros y yo creo que para todas las personas que estaban a nuestro alrededor. Bueno, justo cuando estábamos en pandemia y tuvimos que cerrar los restaurantes, llevábamos prácticamente 2 semanas con un nuevo negocio que había montado de carpintería de madera, de interiorismo, reforma y demás, ¿no? Básicamente lo que hacíamos es el interiorismo, los muebles, piezas de diseño para las casas. Acabábamos de abrirlo y justamente pues vino la pandemia, Pedro Sánchez cerró todos los negocios de España. Imagínate, los restaurantes completamente cerrados, el poco dinero que habíamos ido medio sacando de nuestro dinero personal, lo habíamos invertido en esa tienda que habíamos montado en el centro de Almería. Joder, macho, y eso fue como en plan, en serio ahora justo cuando hemos decidido de arriesgarlo todo, es cuando nos va a pasar esto de la pandemia. Pues así fue. Entonces, pues todo cerrado, máximos miedos. Yo sé que hay gente que la pandemia la pasó hasta bien, pero nosotros la pandemia la pasamos totalmente asustados, como metidos en una cueva, diciendo, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? O sea, esto ya no hay forma de arreglar esto. Además pensábamos, cuando esto termine,
¿quién va a querer reformar o quién va a tener dinero para invertir? Pues la verdad es que pensábamos que nadie. Cuando todo eso pasa, realmente yo no tengo 19 años y vivo con mis padres, es decir, que mi situación no era de, oye, me puedo acomodar y me apaño unos meses ganando 500 euros. Tú imagínate que realmente yo en ese momento pues tenía mi casa, mi coche, mi mujer, mi hija. Bueno, pues al final, pues yo creo que como cualquier padre de familia, pues lo que máximo le preocupa siempre, pues cómo va a estar su familia, no ese bienestar. Y al final ahí yo que sí que es verdad que estuve una época pasándolo bastante mal, porque al final, bueno, tienes mucha incertidumbre, mi mujer y yo dependíamos los dos del mismo negocio, por tanto al final eso te supone realmente pues, mucha incertidumbre, mucho miedo, sobre todo pasábamos mucho miedo. Bueno, tuvimos la suerte, puedo decir que cuando salimos de la pandemia, realmente, dentro de lo malo, dentro de la situación que estaba, que la verdad es que nos asustaba bastante, dentro de esa situación que nos asustaba bastante, tuvimos la suerte de que cuando empezaron a abrir, digamos, las medidas con respecto al tema del COVID, sí que es cierto que la gente empezó a reformar sus casas como locos. O sea, yo creo que ahí ha sido el momento en España en el que la gente más ha reformado y más ha hecho modificaciones en casa. Entonces, bueno, dentro de lo malo, porque la situación era bastante delicada para nosotros, dentro de lo malo sí que es verdad que tuve la suerte esa, ¿no? Que pude empezar a trabajar inmediatamente. En cuanto se abrieron las puertas del tema del COVID, la gente empezó a reformar y aunque no teníamos tiempo, o sea, no llevábamos experiencia en Almería con ese tema, la gente empezó a pedirnos presupuestos y empezamos a vender. O sea, que en ese sentido empezamos por lo menos a trabajar, a facturar y a generar movimiento. Así que bueno, pues una vez que empezamos ya a trabajar con normalidad, yo ya empecé a salir un poco del susto, obviamente asumiendo muchas responsabilidades y muchos pagos que teníamos del negocio que habíamos tenido que dejar a medias, porque al final eso es muy difícil de salir de esa situación, pero bueno, pues dentro de eso, pues para adelante como siempre y lo que estuve centrado es sobre todo pues en ir pagando, en ir desarrollando, digamos, que el nuevo negocio fuese funcionando bien y demás. Bueno, conseguimos estabilizarlo, la verdad, y que la cosa funcionase, entonces bueno, pues al menos teníamos de qué ganarnos la vida, pero lo que hablamos siempre, al final en España te vienes a dar cuenta de que es pagar y pagar, ¿sabes? O sea, en el momento que empiezas a tener un mínimo de responsabilidad, que el negocio empieza a avanzar, al principio teníamos trabajadores, o sea, al principio teníamos equipos de autónomos que le íbamos subcontratando los trabajos, pero eso era inviable porque es que no nos atendían. Al principio subcontratábamos autónomos pues por el hecho de no tener trabajadores, yo no quería tener más trabajadores, más plantilla y demás, pero obviamente no podíamos asumirlo porque, no sé, no podía venderte un armario para tu casa y tardar 4 meses en ir a instalarlo, entonces al final pues tuvimos que acabar pues contratando montadores propios. Entonces bueno, pues ya una vez que te metes con trabajadores, en España es una auténtica perdición, ¿sabes? Ya literalmente empiezas a asumir carga y seguro y responsabilidad civil y prevención de riesgos laborales, bueno, mil cosas, ¿vale? Que veo bien que esté todo eso, que veo bien que haya la protección al trabajador y todo eso, pero bueno, al final cuando eres empresario de una empresa pequeñica que te estás viendo de conseguir llegar a final de mes, bueno, pues ese tipo de carga al final te machacan. Obviamente hay que tenerla, yo lo veo bien, pero que te machacan. Y nada, realmente estuvimos funcionando, conseguimos encontrar el equilibrio, conseguimos estar bastante tiempo en una situación en la que las cosas iban funcionando, no ganábamos dinero porque honestamente es que no se gana dinero, es muy difícil ganar dinero, necesitas o hacer las cosas mal o tener muchísimo volumen o quizás muchísima trayectoria o tener las naves o los locales pagados, pero como no era nuestro caso, realmente pues lo que conseguíamos al final era como siempre, mover el dinero, ¿sabes? Y no te quedas prácticamente con nada. Y bueno, pues ya está básicamente, una vez que el negocio estaba funcionando, pues íbamos más o menos bien, tirando para arriba y para abajo, pues como siempre, ¿no? Pero realmente pues no era feliz, o sea, yo en ese momento no estaba feliz. En cualquier caso, bueno, pues hubo un momento que un trabajador, desgraciadamente, tuvo un accidente laboral, que ojalá que no hubiese ocurrido, pero bueno, al final para mí fue un punto de inflexión en el que aunque yo vi que tenía todo bien y estaba todo en regla, él tenía su prevención, estaba todo correcto, ¿vale? Pero aún así yo sentí que no quería seguir con ese peso, yo no quería seguir con esa responsabilidad, digamos, de que lo que a alguien le pudiese ocurrir por un accidente me pudiese a mí repercutir de una forma tan directa en mi vida, ¿no? Yo no sentí en ningún momento que eso fuese así hasta que me ocurrió esto y bueno, simplemente para mí fue un punto de inflexión en el que decidí que ya no quería estar más luchando tanto para recibir tan poco. O sea, mi sensación era de auténtica asfixia para que cada mes pudiéramos llegar a pagar, para que cada mes pudiéramos
dejar todo en su sitio, que los clientes estuviesen satisfechos, que los proveedores estuviesen satisfechos, que los trabajadores también lo estuvieran, y conseguir llevarse algo a final de mes para prácticamente muchos meses no poder llevártelo y encima tener como que asumir esas cargas y esos riesgos. O sea que en ese momento fue claro para nosotros. O sea, Jenny y yo decidimos que nos marchábamos, que teníamos que cerrar, que teníamos que vender todo y que queríamos irnos de España, queríamos probar en un sitio nuevo, una situación diferente, con unas condiciones distintas. Y bueno, pues nada, a partir de ahí, en ese momento realmente, ahora lo digo como muy fácil, pero en ese momento no fue nada fácil porque yo tuve que asumir una serie de riesgos tremendos, porque imagínate, un negocio funcionando, mi familia dependía del sustento de ese negocio, imagínate. Pero aún así, de verdad, es que estaba, o sea, tenía tanto dolor dentro que decía, esto tengo que salir de esta situación como sea. Entonces cogí y me enfoqué, estuve valorando diferentes formaciones, diferentes opciones dentro del sector digital. El sector digital lo quería principalmente porque no quería tener trabajadores, quería depender de mí. Eso por un lado, y luego por otro lado quería tener la libertad de movilidad geográfica. Es decir, yo quería, si quería vivir en España, que pudiese vivir en España, pero si me apetecía, como ahora, venirme a Dubái o cualquier otro país del mundo, pues quería tener esa libertad, ¿sabes? No quería depender de un sistema y estar como tan anclado a eso. Entonces nada, empecé simplemente a formarme, estuve viendo varias opciones hasta que conocí la figura del closer de ventas y a mí eso me ha cambiado la vida por completo, macho. Pero en el sentido literal, porque yo, no sé, al final antes tenía miedo de trabajar, tenía miedo de qué pudiera pasar con mi trabajo o que pudiera venir una crisis. A día de hoy no tengo miedo a nada de eso. O sea, mientras que tenga salud y yo pueda trabajar y el mundo sea medianamente como lo conocemos ahora, tengo trabajo, porque al final aprendí una habilidad que es súper demandada, que todo el mundo lo necesita. ¿Quién no necesita las ventas? Las necesita todo el mundo. Y lo que me formé en hacerme experto en ventas, y además experto en ventas digitales, que al final el sector digital, pues ya sabemos todos que no para de crecer, y ya te digo que yo estoy convencido de que ni siquiera he empezado esto. O sea que realmente veo que hay muchísima proyección y demás. Entonces nada, te estoy hablando de que yo compré mi formación en octubre del año pasado, en octubre, te hablo de que yo compré mi formación en octubre del año pasado, en diciembre ya le comuniqué a mi familia, oye, me voy a marchar de España, yo ya me voy a dedicar a esto, voy a cerrar el negocio de carpintería y ya está. En abril estaba aquí en Dubái montando mi empresa y con todo preparado y con mi empresa ya en España cerrada y todo. Y a partir de ahí, pues bueno, pues realmente también llegaron otros nuevos miedos porque al final, bueno, plantéate ahora cambiar a la niña, sacar a la niña del colegio, clases de inglés, flamenco, baile, ella estaba muy acoplada, digamos, tenía como una vida muy estable y muy equilibrada, pero obviamente que nos entraron muchísimos miedos, mi mujer no quería, Jenny no quería en un principio que nos mudásemos, pero yo es que estaba convencido, o sea, es que no estaba dispuesto a seguir pasando por esa situación, a seguir estando en las mismas, a esforzarme tanto por levantar otro negocio, ya estando en un sistema en el que yo personalmente dejé de creer hace mucho tiempo, y quería como cambiar, quería como tener esa novedad y ver qué me encontraba, ¿no? Podía salirme muy bien o podía salir mal, la verdad. A día de hoy sigo pensando, a lo mejor el día de mañana pienso que me he equivocado, no lo sé. Pero hasta ahora, pues mira, nosotros nos mudamos a Dubái con muchísimos miedos, la niña se adaptó al colegio perfectamente, Dubái es un sitio muchísimo más familiar, pero muchísimo más familiar de lo que la gente se puede llegar a imaginar, y estamos súper felices, o sea, un sitio súper seguro, además por la diferencia de hora que hay con respecto a España y con respecto a los países de Europa, es principalmente con los países con los que nosotros trabajamos, pues a mí me permite dejar a la niña en el cole y tengo como 3-4 horas todos los días pues para hacer esto, para hacer deporte, para salir un día con la bici, otro día estamos haciendo natación, nos estamos preparando para hacer un triatlón, que bueno, yo no sé si se me ha ido un poco la cabeza, pero bueno, estamos preparándonos para hacer un triatlón. Me gustaría ir hablando de eso conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? Para que se vaya viendo un poco la evolución. Me gustaría dejarlo como grabado. Y nada, al final mi vida ahora es eso, trabajar en un trabajo que me gusta, que me apasiona. También me he centrado mucho en ayudar a personas que se puedan sentir en esa misma situación, porque yo sé lo mal que se pasa, ¿no? Cuando día tras día no puedes dormir, porque realmente no estás seguro de cada paso que vas a dar, ¿no? Eso duele mucho cuando uno es un padre de familia y no sabe qué va a pasar el mes que viene, no sabe si va a poder pagar a final de mes. Eso es muy doloroso. Entonces, pues yo me estoy centrando muchísimo también, ya que he tenido la suerte de encontrar, digamos, una llave que me ha permitido eso,
pues me estoy centrando mucho en ayudar a gente que se pueda encontrar en esa situación y además estoy seguro de que estoy esforzándome mucho, mucho, mucho por ayudarles de verdad. Entonces, bueno, tengo ahora mismo una vida que me hace feliz, un trabajo que me hace feliz. No es que sea rico, ni mucho menos, no tengo un Ferrari, ni tengo un Lamborghini, pero tampoco es lo que estoy buscando. Yo lo que busco es tener una vida en paz, una vida feliz, darle buenos valores, buena educación a mi hija, darle oportunidades, que ella pueda coger las herramientas necesarias para desarrollarse feliz, en paz y ya está. Es lo único que queremos. Bueno, pues espero que este vídeo os haya servido para conocerme un poquito mejor. Al final se trata de eso. Yo el mensaje que quiero mandar un poco es de que si no estás a gusto, si no te sientes bien con lo que tienes, si la vida que tienes no te hace feliz, creo que es muy importante que hagas por cambiarlo. No sirve de nada. O sea, cuando tú sientes que por ahí no es, que ese no es el camino y que te levantas cada mañana sin ilusión, eso no sirve de nada ir por ahí, porque al final o vas a vivir infeliz toda tu vida o no vas a llegar nunca al sitio donde te gustaría. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y nada, pues no tiene que ser con una habilidad digital, puede ser de mil maneras, pero sí que animo a toda persona que esté pensando en que no está feliz con lo que tiene, que lo cambie. Eso es el mensaje que quiero transmitir.